Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es la piedra angular de la seguridad social, su campo de aplicación. Es decir, vamos a definir con toda precisión quién está cubierto por el sistema y en qué condiciones. Dominar esto es sencillamente fundamental. Vamos a ello. Profundicemos un poco. La pregunta clave, la que va a guiar todo nuestro análisis, es esta. Y, aunque a menudo oigamos hablar del principio de universalidad, la realidad tiene muchos más matices. La inclusión en el sistema no es automática, para nada. Depende de la vía por la que se acceda, y es aquí donde tenemos que prestar muchísima atención. Y aquí la tenemos. La primera gran distinción, la estructura dual del sistema. Por un lado, la modalidad contributiva, que podemos llamarla profesional. Su lógica es muy clara. Se accede porque se trabaja y se cotiza. Y por supuesto, las prestaciones que se reciben van en proporción a ese esfuerzo de cotización. Por otro lado, la modalidad no contributiva, que tiene un carácter puramente asistencial. Esta protege a quienes están en una situación de necesidad y no tienen recursos, sin importar si han cotizado o no. Son, como veis, dos puertas de entrada con dos lógicas completamente diferentes. Venga, empecemos por la modalidad principal, la contributiva. Aquí, el eje sobre el que gira todo es la actividad profesional. Es crucial entender que para acceder a este nivel de protección no es suficiente con ser ciudadano o residir en España. No. Se exigen 3 requisitos que además son acumulativos. Vamos a desgranarlos ahora mismo. El artículo que hay que tener grabado a fuego aquí es el 7.1 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo dice bien claro, para acceder a las prestaciones contributivas hay que cumplir estos 3 requisitos y además de forma conjunta y obligatoria. Desarrollar una actividad profesional en territorio nacional, tener la nacionalidad requerida y residir legalmente en España. Recordad, si falla uno solo de ellos, se deniega el acceso a este nivel de protección. Así de tajante. Ahora, lo interesante de este requisito de nacionalidad es ver cómo se despliega. Por supuesto, incluye a los españoles, eso es de cajón. Pero el sistema va mucho más allá. A los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo se les da exactamente el mismo trato que a los españoles. Para los extranjeros de otros países, la clave, la palabra mágica, es su situación legal. Y un punto muy importante, los refugiados y apátridas están plenamente equiparados a los españoles para todo esto. Y este es el punto crucial que tenemos que retener sí o sí. Para una persona extranjera que no sea comunitaria, el factor absolutamente determinante para que pueda entrar en la modalidad contributiva es la legalidad de su situación en España. La Ley Orgánica 4/2000 lo vincula directamente. El derecho a acceder al sistema de seguridad social va de la mano de la condición de residente legal. Sin esa autorización, el acceso a la protección es, como poco, muy limitado. Vale, y en cuanto al requisito de actividad profesional, ¿de quién hablamos? Pues de los colectivos que todos tenemos en mente. Trabajadores por cuenta ajena, o sea, los asalariados, y los trabajadores por cuenta propia o autónomos. También se incluye a los socios trabajadores de cooperativas. Luego tenemos un caso particular, el de los estudiantes que están protegidos a través del seguro escolar y los funcionarios que desde el año 2011 se integran en el régimen general a diferencia de los que habían ingresado antes de esa fecha. Perfecto. Pasemos ahora a la segunda puerta de entrada, la modalidad no contributiva. Esta funciona con una lógica, como decíamos, totalmente distinta. Aquí, el sistema no te pregunta por tu vida laboral. Su objetivo es otro, ofrecer una red de seguridad a quienes no tienen recursos suficientes. Es la materialización pura del principio de solidaridad. Aquí se ve la diferencia de una forma clarísima, ¿verdad? Fijaos cómo para la modalidad no contributiva, ¡pum!, desaparece el requisito de actividad profesional. La pregunta que hace el sistema cambia radicalmente. Ya no es ¿has trabajado y cotizado?, sino ¿eres nacional o residente legal y te encuentras en una situación de necesidad? Este cambio de enfoque es la esencia de su carácter asistencial. Ahora bien, que no se exija actividad profesional no significa que el acceso sea barra libre, ni mucho menos. De hecho, el requisito de residencia se endurece, y bastante. El legislador establece unos periodos mínimos de residencia legal previos para evitar lo que se conoce como turismo social, es decir, para que la gente no se traslade a España con el único objetivo de cobrar estas prestaciones sin haber tenido antes un vínculo real con el país. Vamos con el primer ejemplo concreto y su cifra clave, 5. Para la pensión de invalidez no contributiva se exige un periodo de residencia legal en España de 5 años. Pero ojo al detalle, porque de esos 5 años, 2 tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha en la que se solicita la pensión. Es un doble requisito que hay que recordar.
Y para la pensión de jubilación no contributiva, el requisito es todavía más estricto. La cosa se eleva a un periodo total de residencia legal de 10 años, que se cuentan desde que se cumplieron los 16. Y de nuevo la coletilla. Se exige que 2 de esos años sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Son cifras clave, de las que hay que memorizar sí o sí. Bien, después de ver quiénes están incluidos, es igual de importante entender quiénes quedan explícitamente fuera o al menos tienen un tratamiento especial. La propia Ley General de la Seguridad Social establece una serie de supuestos de exclusión que, matizan las reglas generales que acabamos de ver. Esta tabla lo resume de maravilla. A ver, primer supuesto importante, los familiares del empresario. La regla general los excluye del régimen general, pero mucho cuidado porque no se quedan desprotegidos. Se les incluye obligatoriamente en el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA. Segundo, los trabajos que se consideran marginales, aquellos que por jornada o sueldo no son el medio principal de vida, pueden ser excluidos, pero para esto hace falta un real decreto y que lo pidan los propios interesados. Y por último, los españoles no residentes, que en principio están fuera del sistema, salvo casos muy específicos como los trabajadores desplazados temporalmente o los que están cubiertos por convenios especiales. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno, ¿verdad? Vamos a hacer ahora una síntesis con los puntos más importantes, las ideas clave que tenemos que tener meridianamente claras sobre el campo de aplicación de la seguridad social. Venga, repasemos. Primero, el sistema tiene una estructura dual, 2 vías de acceso. La contributiva, que va ligada al trabajo, y la no contributiva, que se basa en la necesidad. Segundo, la residencia legal es la piedra angular, el requisito clave en casi todos los supuestos. Tercero, para la modalidad contributiva, recordad el trinomio: actividad, nacionalidad y residencia. Cuarto, para la no contributiva nos olvidamos de la actividad, pero se endurece mucho la exigencia de residencia. Y quinto, no nos podemos olvidar de que existen colectivos específicos con sus propias reglas de exclusión. Y para terminar, una reflexión final. El sistema parte de un principio de universalidad, de una vocación de proteger a todos. Sin embargo, como hemos visto, establece una serie de barreras de acceso, como la actividad profesional o esos largos periodos de residencia. La pregunta que queda en el aire, y que da para pensar, es si la regulación actual consigue el equilibrio adecuado entre esa aspiración universal y la necesaria sostenibilidad y ordenación del propio sistema.